Estás en el campo de batalla. Te rodean gritos de desesperación. Los hombres a tu lado caen uno por uno mientras una sombra avanza hacia vos. Sabés lo que viene, lo escuchaste antes pero no querías creerlo. El ejército que tenés enfrente no solo quiere derrotarte, quiere destruir todo aquello que conoces. Ellos eran los maestros en el arte del terror. Si caías en sus manos no era la muerte lo que debías temer, sino todo lo que vendría antes. Los relatos de su brutalidad aún resuenan milenios después. Ciudades arrasadas, poblaciones enteras esclavizadas y castigos que desafían la imaginación. Cómo se convirtieron en los amos del miedo, cómo un reino relativamente pequeño se volvió tan despiadado que su propia crueldad resultó ser su perdición. Hoy vamos a hablar del ascenso y la caída del imperio más temido del mundo antiguo, en el que se inspiraron incontables figuras posteriores. Acompáñame y te vas a sorprender de hasta dónde llegaron los asirios para asegurarse de que nunca se olvidara su nombre. Para sus inicios tenemos que pararnos cerca de donde nos quedamos en los videos anteriores. El imperio acadio se estaba apagando y Sumeria luchaba por mantener su lugar en la historia. En el norte de Mesopotamia surgió una civilización que con el tiempo cambiaría el curso de los acontecimientos. Los primeros dos periodos asirios nos muestran una civilización que floreció gracias a su ubicación estratégica. Situados en las riberas del río Tigris, los asirios supieron aprovechar la fertilidad de sus tierras y el comercio para expandirse lentamente. Desde su modesto centro, en Ayur, forjaron alianzas, participaron en el comercio de larga distancia y poco a poco fueron fortaleciendo su ejército. Los asirios, como tantos pueblos de Mesopotamia, bebieron de las fuentes de las civilizaciones que les precedieron. De los sumerios tomaron elementos esenciales para la organización de su sociedad, como la escritura, leyes y una religión compleja. De los acadios heredaron la estructura imperial y, más importante aún, la noción de que para prosperar el poder debía expandirse. Si bien los asirios aparecen en torno al 2500 a.C., lo que llamaremos primer período o antiguo imperio asirio recién tomaría forma unos 500 años después, en el año 2000, y bien adentrados en la Edad del Bronce, y duraría más o menos hasta el año 1500 a.C. El primer período estuvo marcado por la consolidación del poder en la ciudad de Ayur, el desarrollo de la agricultura y el comercio, la construcción de impresionantes estructuras arquitectónicas y una religión politeísta que guiaba la vida diaria, en la que Ayur era el dios y protector principal. En el segundo período del imperio, que abarca aproximadamente desde el 1400 hasta el 1000 a.C., Asiria se transforma en un importante actor político y militar en Mesopotamia. El principal avance en este período fue la militarización. Los asirios llevaron a cabo innovaciones en la organización y tácticas de combate. Esto incluyó, por ejemplo, la introducción de la caballería. A diferencia de otros pueblos de la región, los asirios adoptaron el uso de caballos como unidades de combate, algo seguramente heredado de los hititas, que estuvieron activos entre el 1600 y el 1200 a.C. Y sí, recién por ahí comenzaron a usarse caballos en contextos bélicos. En Mesopotamia los carros de combate solían ser tirados por burros. Otro punto relevante de este periodo fueron las conquistas territoriales. El imperio asirio comenzó a expandir sus fronteras, incorporando regiones vecinas como parte de su dominio. Las campañas militares se volvieron sistemáticas y ciudades importantes fueron sometidas a control asirio, asegurando el acceso a recursos clave y nuevas rutas comerciales. Estos cambios no solo fortalecieron su posición en Mesopotamia, sino que también prepararon el terreno para el apogeo de Asiria en el tercer período, donde se consolidaría como uno de los imperios más poderosos de la historia antigua. Ya entrando en este tercer período, que abarca desde el año 911 hasta el 609 a.C., este es el momento en que los asirios consolidan su dominio, convirtiéndose en una de las potencias más temidas de la antigua Mesopotamia. Las ciudades-estado de la región son arrasadas y sus poblaciones son sometidas a un control brutal. La brutalidad de los asirios se manifiesta en sus campañas, donde la rendición no es una opción. En lugar de ello optan por tácticas terroríficas, capturan a prisioneros de guerra, los exponen públicamente y aquellos que se resisten sufren torturas inimaginables. Los registros históricos nos cuentan que Tiglat-Pileser III tenía la costumbre de empalar a los enemigos capturados, una práctica que buscaba no solo castigar, sino también enviar mensajes claros a cualquiera que pensara en levantarse contra su poder. La religión asiria juega un papel crucial en este periodo, puesto que la creencia en que sus victorias eran un reflejo de la voluntad divina intensifica la sed de conquista. Los dioses de la guerra, como Ayur, son adorados fervorosamente y se realizan sacrificios en su honor, a menudo utilizando prisioneros de guerra como ofrendas. Esta devoción no solo alimenta la guerra, sino que también justifica su brutalidad. Con cada conquista, los asirios refuerzan su imagen de invencibilidad. En el 668 a.C., bajo el rey Ashurbanipal, el imperio alcanza su mayor extensión, dominando vastas áreas que incluyen desde Egipto hasta Persia, y como era de esperar, con esta expansión viene un aumento en la violencia.
Las deportaciones masivas de poblaciones conquistadas se convierten en una táctica común, eliminando culturas enteras y sembrando el miedo en vastas regiones. La crueldad asiria, en su afán de mantener el control, crea un ciclo interminable de resistencia y represión. Las historias de sus actos brutales no solo se convierten en un medio para atemorizar a los enemigos, sino que también dejan una huella indeleble en la memoria colectiva de los pueblos que encuentran a su paso. Hago una breve pausa para recordarte que me ayuda mucho si le das like al video, y si te gusta este tipo de contenido en general, suscríbete, tigre. Pretendo subir algún video nuevo cada pocos días. Retomando, una de las conquistas más documentadas que ejemplifica su brutalidad es la campaña de Senaquerib contra la ciudad judía de Laquish, que tuvo lugar en el 701 a.C. Laquish fue una de las ciudades más importantes de Judá y su captura se convirtió en un hito de la guerra siria, así como un relato de la crueldad que caracterizaba sus conquistas. Senaquerib marchó hacia Laquish con un estimado de unos 30.000 guerreros. El sitio de la ciudad fue feroz y metódico. Los asirios eran expertos en asedios y utilizaron una combinación de máquinas de guerra, como torres de asedio, balistas o baterías de asedio, que en sí eran plataformas altas con arqueros. Esto combinado con túneles o trampas en el terreno y tácticas ingeniosas para aplastar la resistencia de sus defensores. Durante el asedio, la situación de los habitantes de Laquish se volvió desesperada. A medida que pasaban los días, el suministro de alimentos se agotó, y los casi constantes combates en los muros de la ciudad terminaron por desplomarles la moral. Finalmente, tras un asedio prolongado, Laquish cayó en manos asirias. La ciudad fue saqueada y sus defensores fueron tratados con una brutalidad inimaginable. Las imágenes que han llegado a nosotros, como los relieves en el palacio de Senaquerib en Nínive, describen la captura de la ciudad de forma gráfica. En estos relieves se pueden ver prisioneros siendo desollados vivos, torturados y sometidos a crueles humillaciones. Hay que mencionar que los asirios también eran conocidos por sus tácticas psicológicas. Al someter ciudades como Laquish, llevaban a cabo ejecuciones públicas, torturas y otros actos de brutalidad, buscando desmoralizar a sus enemigos. Esto incluía exhibir prisioneros, desollar a los caídos y llevar a cabo ejecuciones masivas, lo que generaba terror entre los que se resistían. Los relatos de la época indican que muchos fueron ejecutados públicamente como un aviso a otros pueblos que pudieran considerar resistirse al avance del imperio. Aquellos que sobrevivieron en la batalla se enfrentaron a una vida de esclavitud, siendo forzados a trabajar en proyectos de construcción o utilizados como manos de obra en campañas militares posteriores. Este enfoque sistemático de terror fue fundamental en la forma en que los asirios mantuvieron su control sobre regiones conquistadas. Desde el 701 a.C., tras el fallido asedio de Jerusalén, porque sí, intentaron tomar Jerusalén el mismo año que tomaron Laquish, el imperio asirio continuó expandiendo su poder, pero a medida que extendía su influencia, también comenzó a enfrentar mayores desafíos. Entre el 701 y el 627 a.C., los reyes asirios como Senaquerib, Esaradón y Asurbanipal, tan bravísimos estos nombres, lideraron campañas exitosas que extendieron su control desde Egipto hasta Persia. Senaquerib, tras el asedio de Jerusalén, llevó a cabo una invasión de Babilonia, posible protagonista del próximo video, y la saqueó brutalmente en el 689 a.C., destruyéndola casi por completo. Esaradón, que gobernó entre el 681 y el 689, conquistó Egipto en el 671 a.C. y lo anexó al imperio, marcando un gran logro en la historia militar asiria, aunque las constantes revueltas les hicieron difícil poder mantener el territorio. Y Asurbanipal, que gobernó entre el 669 y el 627 a.C., sucesor de Esaradón, es conocido por consolidar el imperio y por su famosa biblioteca en Nínive, pero también por su brutalidad en campañas, especialmente en Elam, que por apoyar intentos revolucionarios babilónicos sufrió tanto la reacción asiria que nunca pudo recuperarse, y en cierta forma desapareció como potencia regional. El imperio asirio, conocido por su crueldad y su poder sin igual, alcanzó su máxima gloria en el siglo VII a.C. Gobernaban con terror, llevando la muerte y la destrucción a todos los rincones de Mesopotamia, pero incluso el mayor de los imperios puede caer, y la venganza que se desató sobre ellos sería brutal. En el 612 a.C., los ejércitos aliados de Babilonia y Media sitiaron Nínive, la capital asiria. Los asirios, que durante siglos habían practicado el saqueo y la masacre, se enfrentaron a un destino peor de lo que jamás infligieron. Durante 3 meses, los muros de la ciudad resistieron, pero la coalición invasora no cesó su ataque. Finalmente, las defensas se rompieron y el horror comenzó. Los relatos antiguos cuentan que los vencedores no tuvieron ningún tipo de piedad. Las calles de Nínive se tiñeron de rojo sangre, mientras sus templos eran saqueados y sus palacios destruidos. Los prisioneros asirios fueron asesinados en masa y las mujeres y niños llevados como esclavos. Los mismos actos que los asirios habían impuesto sobre otros, ahora los sufrían en carne propia. Las crónicas babilónicas hablan de una venganza sin igual, con cuerpos mutilados, desollados vivos y ejecutados sin misericordia.
Los asirios, que una vez se habían jactado de su invencibilidad y crueldad, fueron casi literalmente borrados del mapa. Todo rastro de su poder fue eliminado. La ira acumulada durante siglos por los pueblos subyugados encontró su culminación en la destrucción total de los asirios. Su capital fue arrasada, sus bibliotecas quemadas, sus estatuas destruidas, el imperio que había reinado con brutalidad sobre la humanidad fue reducido a cenizas. Los sobrevivientes, si los hubo, se dispersaron para siempre, condenados al olvido. Su imperio, una vez temido por todos, desapareció para no volver jamás. En la descripción te dejo un enlace a un libro muy interesante de Mario Liberani que explora al detalle lo que fue el imperio asirio. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, me ayuda muchísimo si le dejas el me gusta. De a poco, en la medida de mis capacidades, estoy intentando mejorar la edición. Tengo un objetivo bastante alto en materia de calidad con este canal y no tengo intenciones de dejarlo. Así que si te suscribís, podés acompañarme en esa evolución y desde ya te lo estoy agradeciendo, crack. Un saludo.